Muy buenas, hoy se jugó la partida número 12 del Campeonato Mundial de Ajedrez y hoy Dean ha salido al desquite. ¿Y por qué al desquite? Para ponernos en contexto, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que ha ocurrido en la jornada de ayer. En la jornada de ayer, Buques derrotó a Diliren con las piezas blancas, una partida muy emocionante que Dean tuvo ventaja desde la apertura más o menos. Buques hizo una novedad muy importante en un esquema de Benoni con piezas blancas y bueno, llegaron a un apuro de tiempo donde Dean literal colapsó, no supo cómo jugar, una posición que había algunas opciones para resistir, hizo casi que las peores jugadas y acabó perdiendo. Y bueno, ya después de esta partida, pocos pensaban que Dean iba a ser capaz de recuperarse y hoy ha salido al desquite. Y vamos a ver qué partida se acaba de jugar. La partida jugaba Dean con las piezas blancas, inició con la inglesa, me gusta, ¿eh? Ya esta jugada, ya que inicia con C4, me ha gustado, porque Dean, recordemos que es uno de los jugadores que más domina la inglesa en la actualidad. La apertura inglesa es su apertura predilecta, justo junto al Londres, al sistema Londres. Bueno, C4, E6, ahora jugó G3, D5, alfil G2, caballo F6 y caballo F3. Y ahora Buques me sorprende con la jugada que hace, aunque es teoría. Hace la jugada D4. Yo creo que esta es una mala elección. ¿Por qué razón? Porque aquí Buques, recordemos que tiene un punto de ventaja y solo necesita hacer quizás tablas esta partida, otra tabla, tres tablitas y ganaba el torneo. Pero, claro, no tienes que salir a arriesgar con D4. Yo diría que jugar alfil E7, simplemente enrocar, más o menos mantenerse sólido, hubiese sido mejor, porque el que necesita salir por la victoria es el blanco. Entonces, D4 no es que sea una mala jugada, pero yo, en mi opinión, creo que es una elección errónea, no es una muy inteligente elección. D4 jugó Buques. Ahora Dean se enroca corto y caballo C6. Todo esto es teoría. Ahora las blancas rompen en E3, que es su ruptura habitual en esta estructura. E3 y ahora juega alfil E7. Otra idea que también se puede jugar en estas posiciones es acabar jugando con E5. Es una jugada también normal. Las negras pueden hacer E5 acá, tratar de recapturar con un peón en D4 y contra una jugada como D3, el alfil desarrollarlo por C5. Esto es una idea bastante típica. De hecho, contra peón por D4, inclusive podría dar la pareja de alfiles con alfil por D4, pero todo sea por el dominio a la casilla D4 y el peón retrasado de D3. De hecho, en el futuro podría acabar jugando algo como alfil G4, precisamente para clavar este caballo, este caballo de F3, que es uno de los defensores de D4. Claro, por decir un poquito más, aquí en esta variante, en vez de peón por D4, tras alfil C5, la jugada que se suele hacer es B4 y tras alfil por B4, caballo por E5, que es un tema típico, caballo por las negras, dama 5 jaque, dama 4 jaque, C6, dama por B4, caballo por D3 toca la dama, acaba comiendo en C1 y la verdad que esto está bastante igualado. Pero no fue lo que eligió Bukesh. Hubiese sido una elección muy interesante ya en este punto. Pero bueno, supongo que alfil E7 la tendría preparada. Jugó alfil E7, las blancas jugaron D3, peón por E3, alfil por E3 y ahora E5. Jugada importante porque recordemos que el alfil 18 está sin salir, necesitamos darle salida con negras y con la jugada E5 también de algún modo fija el peón de D3. Ya está claro que el blanco va a tratar de romper en D4 en algún momento para deshacerse de esa debilidad y liberar el juego de sus piezas. Entonces, tras E5, las blancas ahora jugaron caballo C3, las negras enrocaron y las blancas torre E1. Una jugada bastante correcta, puede servir en ocasiones para presionar el peón de E5 o simplemente para cuando el blanco acabe jugando D4 y se abre el juego, pues nada, tendremos una torre bien posicionada en la casilla E1. ¿Cuáles suelen ser las jugadas ahora del blanco en estas posiciones? Bueno, jugar quizás dama D2 o dama E2 o dama C2, colocar la torre de A en D1 y tratar de jugar D4. Esto sería lo normal.
Entonces, tras torre E1, ahora las negras jugaron H6. La idea de esta jugada es tratar de jugar alfil E6 para claro, juegan H6 para contra alfil E6 no exista la jugada caballo G5. Aunque debo decir que realmente, si hicieran alfil E6 acá las negras, no sería tan grave caballo G5, porque tras caballo G5 podrían jugar alfil G4 y según las máquinas, tras dama B3, después alfil G4, con caballo D4 hay un lío allí, pero que al final, digamos, aguanta, se puede. Pero claro, supongo que esto es un poco arriesgado, es algo muy concreto, claramente de módulo, por eso H6 me parece una decisión práctica más correcta. Ahora Dean hace la jugada A3, jugada bastante buena. ¿Por qué? Porque A3 lo que busca es expandirse con B4, ir ganando espacio por ese lado. Si el peón llega a B4, inclusive podría venir en algún momento un B5 y el peón de E5 está en problemas. Por eso las negras contra A3 acaban jugando A5. Pero ¿qué ocurre? Que ahora tras hacer A5 se debilita un poquitito más la casilla B5, por lo cual en algún momento que un caballo blanco llegue a B5 ya no es tan fácil echarle con la jugada A6. Por eso la inclusión de la jugada A3 y la jugada A5, esto definitivamente es en beneficio de las blancas. Ahora aquí sigue Dean con la jugada H3, jugada bastante buena, porque se quita de una vez los problemas con alfil G4 o inclusive un caballo G4 buscando eliminar la pareja de alfiles. Y tras H3 juegan alfil E6, las negras. Muy bien. Podríamos decir, bueno, pero ¿por qué hace alfil E6 si no alfil F5? Ataco el peón. Bueno, el problema del alfil F5 es que si ahora las blancas continúan con D4, que parece su plan inicial, ¿no? Peón por D4, caballo por D4, caballo por D4 las negras, por ejemplo. Aquí inclusive una jugada como dama por D4, incluso simplificando la posición un poco, parece que van a tener problemas las negras, porque ahora está tocado el peón de B7, cambiar las damas en D4 tras alfil por D4, quedaría tocado el alfil D7 y el peón de B7, y definitivamente es una posición como mínimo muy complicada de jugar con negras, si se abre el juego. Caballo por D4 atacaría el alfil de F5, que además está indefenso. Por eso tras, tras H3, las negras juegan alfil E6 y ahora Dean juega rey H2, jugada de profilaxis. La idea de esta jugada es anticiparse a la jugada dama de 7, porque al parecer con alfil E6, la idea del negro es jugar dama de 7 para atacar al peón de H3 e intentar jugar rápidamente torre de 8, cualquiera de las dos, supongo que la de A, para intentar presionar al peón de D3 y sobre todo evitar que el blanco acabe liberando su juego con D4. Por eso rey H2 es una muy buena jugada anticipándose a esta idea y aquí las negras juegan torre B8 y yo creo que este es el primer error importante que comete Buques en la partida. ¿Por qué? Porque ya veremos que luego esa torre ahí no hace nada. Una jugada que hubiese sido quizás interesante hubiera sido torre E8. ¿Para qué? Pues para anticiparse cuando se abra el centro. Jugar ahora después de torre 8, alfil F8, más o menos. Y ya las negras van colocando todas las piezas en su sitio, preparándose contra la ruptura D4. Eso hubiese parecido mejor. Una idea que también ocurre bueno, que pudo haber ocurrido en la partida, que ya les voy a comentar, es que tras torre B8, este hace dama C2, hace Diliren. Y aquí una idea interesante, que de hecho estuvo latente varias veces, no es que gane, pero ni que saque ventaja, ni mucho menos, pero una idea interesante que era caballo H7 para las negras, digo. La idea de esta jugada es intentar cambiar el caballo de F3 con caballo G5 y eso debilitaría bastante la casilla de 4. De hecho, por decir una, contra caballo H7, si torre D1, por ejemplo, la de A de 1, podría venir un caballo G5
digamos que el blanco captura, caballo por H5, quizás alfil, caballo por G5, quizás alfil por G5, ahora de las negras, y bueno, y parece que controla más o menos el punto de 4 las negras. En algún momento acabarán haciendo caballo de 4. Inclusive tendrá un sentido la torre en B8 que defiende B7. Claro, contra estas ideas de caballo H7, el problema para las negras quizás es que las blancas cuentan con jugadas del estilo caballo D5 en algún momento, ¿no? Ya que se ha aflojado esa casilla y si las blancas, las negras lo capturan todo, tienen que tener cuidado con alguna descubierta en la diagonal con algún salto de caballo de F3. Entonces, en la partida, tras, tras dama C2 de, de Dean, las negras ahora jugaron torre E8, caballo B5, muy buena jugada. Caballo B5, muy buena jugada para intentar jugar D4. Y ahora de una vez por todas le quita las posibilidades de caballo D4 al negro. Entonces, tras caballo B5, hicieron alfil F5, medio única para evitar D4, porque D4 iba a venir con mucha fuerza. Y ahora torre de A D1, bastante buena. Ahora las blancas lo que preparan es apartar la dama para empujar D4 y van a acabar liberando su juego. Ese es el plan, quitar la dama quizás a C1 o quizás a C3, pero tratando de jugar D4 la siguiente. Aquí las negras debieron haber hecho otra cosa, cualquier cosa, quizás alfil F8, quizás, ¿cuál podría ser? Alfil F8, quizás alfil H7, dama C8 quitándose de la línea de la torre, pero cometen ahora una imprecisión importante, caballo D7. ¿Cuál es la idea inicial de esta jugada? La idea del caballo D7 es que ahora las negras van a tratar de llevar el caballo a C5 para presionar el peón de D3. Esto parece bastante correcto. Además, ese caballo de C5, en algún momento las negras podrían incorporar la jugada 4 para también tener una casilla fuerte en B3. Todo esto parece muy, muy lógico. El problema de esa jugada es que tras la super jugada que hace Dean, se queda muy mal, que es la jugada dama de 2. Una jugada que puede parecer muy normal, quito a la dama, pero esconde muchas ideas posicionales. Vamos a tratar de explicarlas. Dama de 2. Ahora, si las negras continuaran con caballo C5, la idea sería jugar D4, bastante fuerte. ¿Por qué? Porque tras caballo D3, atacando la torre de E1, las blancas tienen la poderosa jugada D5. Podría seguir caballo por E1, torre por E1, el caballo de D5 no tiene a dónde, de D6 no tiene a dónde ir, caballo D4, digamos caballo de F por D4, peón por caballo por D4 nuevamente, digamos alfil, no sé, a D7, es que ni sé dónde ponerlo, dama por A5, y serían dos peones por la calidad, pero es que es una posición donde el negro está totalmente atado, no tiene forma de jugar prácticamente, y además tenemos cuatro peones contra dos en el flanco de dama. El juego de las blancas es demasiado fácil. Es tan sencillo como poner una dama en C3 quizás, o en D2, dependiendo de lo que haga el negro, y empezar a empujar los peones. B4, C5, B5. Esto se gana casi que en piloto automático. Por eso, por eso, no funciona esta jugada. Caballo C5. Es increíble el dama de 2 lo fuerte que es, lo inofensiva que parece y luego analizándola ves que es una jugada bastante potente. Otra jugada que quizás pudieron intentar acá es la jugada A4, después de dama de 2. A4 para fijar el peón de B2, intentar esperar un poco a ver qué hace el blanco, pero claro, el problema es que viene D4 y si peón por D4, inclusive tenemos jugadas como alfil F4 intermedia tocando al peón de C7 y tras torre C8, pues caballo F por D4, digamos caballo por D4 las negras y caballo por D4. Y esto es un colapso total. Está cayendo el alfil de F5, está cayendo el peón de B7. Están todas las piezas encajonadas, las piezas negras. De hecho, la dama negra no tiene ni una jugada posible. Es una posición, la verdad, horrible. Horrible. Y aquí se aplica muy claramente el concepto que dice
que todas las rupturas centrales favorecen al bando mejor desarrollado. Y aquí está más que claro, ¿no? Bueno, siguiendo con la partida, después de caballo de 7 y dama de 2, Bukesh hace alfil G6. Ahora Dean, por supuesto, juega D4 y este juega E4. No se puede dar el lujo de abrir la posición capturando un D4, por lo que hemos dicho. Y ahora caballo G1. Ahora ese caballo de G1, que pareciera que no hace nada, está preparándose para activarse vía E2, vía F4, que atacará al alfil de G6 además cuando llegue F4. Inclusive podría tener un salto a D5 o simplemente apoyar el avance de esos peones de C y de D que puede empezar a caminar con D5, C5 en algún momento. Por eso, tras caballo G1, ahora es muy difícil jugar esta posición, la verdad. Juega caballo B6 atacando el peón de C4 y ahora Dean sostiene con dama C3 su posición. Ahora además dama C3 no solo sostiene, sino parece que está empujando D5, porque el caballo de C6 no tendría casillas, cuidado. Alfil F6 hace las negras y ahora Dean le juega dama C2. Ataca al peón de 4 un poco, lo está presionando un poco y va a intentar ahora de jugar caballo 2 para caballo F4. Continúa la partida A4. Ahora caballo E2 siguiendo con su plan y alfil G5 intenta Bukesh. Ya es una posición desesperada. Juega caballo F4, buenísima jugada. Y ahora ya se ve que se está derrumbando todo. ¿Por qué? Porque se está amenazando caballo por alfil de G6, destruyendo toda la posición del negro. Y pues nada, no hay otra mejor que capturar en F4. Alfil por F4, alfil por F4 se amenaza C7 y ahora Bukesh juega torre C8. Si hubiese intentado una jugada como E3, que parece que es una jugada fuerte, una descubierta, ataca a la dama, pues es que la dama se puede quitar. Inclusive a C3 se podría quitar simplemente. Y tras peón por F2, inclusive podría jugar torre F1. Es que no pasa nada. Ya no se puede parar la expansión del blanco con la jugada D5 y esto es un caos. Veamos que las piezas negras no sirven para nada. El alfil está en una diagonal totalmente vacía, el alfil de G6, donde no vive nadie allí. El caballo de C6 no tiene buenos saltos. El de B6, bueno, ya ni lo digo. Es una posición horrible y está viniendo la jugada D5. Entonces, en vez de E3, Bukesh se da cuenta de esto, por supuesto, y acaba jugando torre C8. Ahora Dean se quita de todos los líos de la diagonal y juega dama C3 y está listo para empezar a empujar los peones. Está listo para jugar D5, inclusive luego D6, dada la posición de su alfil de F4, su caballo de B5 y su torre de D1. Tras dama C3, jugaron caballo B8 y aquí me sorprende porque yo dije, bueno, nada, caballo A7, yo lo hago caballo A7, me zampo esa torre y después pregunto. Yo pensé que es lo que iba a hacer Dean. Y no, para mi sorpresa, pues Dean no hace caballo A7 que le daría mate a la torre de C8, sino que acaba jugando D5. Luego me sorprendí aún más porque, claro, yo dije, la vio, pero dijo, pues nada, estoy atacando fuerte, no me interesa esa torre. Pero pues no, resulta que Dean ni siquiera se dio cuenta de caballo A7. Al menos eso dijo en la rueda de prensa. Cosa curiosa. Bueno, hace D5, poderosísima jugada que va a ser D6 y lo va a hacer por toda la cara porque no se puede evitar. Las negras jugaron dama de 7 y ahora D6. Durísima, durísima. Las negras no tienen nada mejor que adelantar el peón de C, ya que si no viene peón por C7 y esto es un destrozo. Y por supuesto no podrían comer en D6 porque esto es un destrozo también. Creo todas valen. Caballo por vale, torre por vale. Supongo que caballo por es la mejor. Pero igual torre por puede que también valga, ¿eh? Torre por D6. Pero caballo por D6 parece muy dura, es definitiva. Bueno, tras D6, aquí la partida jugaron ahora C5 y simplemente le incrusta ese caballo en C7, que es muy doloroso vivir con un caballo allí en C7. Para las negras es muy triste esta posición. Torre F8, alfil por E4 continúa la partida, caballo C6 y simplemente se vuelve a su casita
ya con peón de ventaja y todas las piezas activas, y un caballo en séptima y el peón en sexta y de ventaja. Es una locura. Alfil G2. Y ahora tras alfil G2, el problema es que ni siquiera las negras pueden decir, voy a colar el caballo de C en D4 o algo, ¿no? Para justificar su posición, porque es que encima le entra una torre en séptima en E7, inclusive el peón de B7 está tocado por el alfil de G2, es que es un desastre. Por eso ahora juega torre de C a D8 y ahora caballo D5, poderosa jugada que amenaza el caballo de B6. Y si no, puede venir un caballo E7 o inclusive un torre 7 que no se puede capturar porque tras peón por atacaría dos torres, la de D y la de F. Y nada, caballo por D5, peón por D5, caballo B8, dama por C5, otro más que se come, torre C8, quita la dama a D4, muy bien, Dean, yo diría que la mejor casilla posible para la dama, centralizada. Caballo A6, por supuesto, cuela la torre en la séptima. Dama B5 y D7, atacando la torre. No se puede jugar torre, bueno, ya está perdido, pero si torre D8, por ejemplo, ahora podríamos hacer alfil D6 simplemente y esto está sentenciado, porque si come todo en D7, torre por, dama por, simplemente alfil por F8 y está perdidísimo. Por lo cual, aquí en vez de torre D8, jugaron torre C4. Aquí dejó pasar Dean una muy bonita forma de ganar, que era dama por C4. Y tras dama por C4, simplemente torre E8 y no se puede parar la corona en D8. Bueno, yo me imagino que aquí ya lo había visto claro que ganaba de otra manera y no quería entrar en lío. Aunque esto yo creo que era bastante fácil para Dean. Él jugó dama E3, ahora torre C2, le mete el alfil en D6. Esto es para jugar ahora torre E8. Fíjense que antes no se podía, porque si torre E8, las negras podrían capturar dama por D7. Y aguanta un poco todavía, pero tras alfil D6 es que se amenaza la misma variante, pero con torre E8 estaríamos amenazando la torre F8. Aquí Bukesh jugó F6 y tras torre por G7 brillante, las negras abandonan, porque tras rey por G7 vendría alfil por F8 jaque, rey por F8 y D8 una segunda dama en el tablero, y esto sería un desastre. Así que tenemos el match nuevamente empatado, 6-6. Quedan dos partidas, mañana día de descanso y veremos qué nos traen estas últimas dos partidas que prometen estar de locura, súper emocionantes. Así que seguiremos comentando y te veo en el próximo vídeo.